Bienvenidos destronadores de mitos, buscadores de la verdad incómoda. Esto es Destronados, el único lugar donde no solo se caen las coronas, sino que se analiza el por qué se usaron en primer lugar. Yo soy Sabrina Eranek y hoy vamos a desmantelar una de las armaduras más sólidas y absurdas que conozco. Hoy, en nuestro primer capítulo, los concursos de belleza La Verdad Sin Corona, les traigo una invitada muy especial. Alguien con muchas historias por contar, con una vida que compartir y que para bien o para mal ha sido mi compañero durante todo mi viaje. Pero hoy, por primera vez, nos sentamos cara a cara. Hoy vamos a destronar muchas cosas silenciadas. Voy a dejarles para que le demos la bienvenida a Evelyn, o mejor dicho, démosle la bienvenida a la parte vulnerable, la que se esconde detrás de la fachada. Evelyn, o mejor debo llamarte mi parte más vulnerable. Creo que puedes llamarme la niña que solía ser, pero gracias por tu invitación, Sabrina. Para mí es un honor estar contigo cara a cara en este momento y bueno, ya estoy preparada para que conversemos esas cosas que tal vez hemos dejado en el aire durante mucho tiempo. Vamos a comenzar con estas preguntas. Evelyn, con la frialdad de los 26 años que hoy tenemos a cuestas y los 9 años que dejamos en el pasado, cuéntanos quién es Evelyn. Tu historia sin armaduras, sin títulos, sin señalamientos, sin todo lo que tienes construido a través de las redes sociales. Creo que siempre se nos hace difícil hablar de nosotros. Pero, ¿quién es Evelyn? Mira, Evelyn es una niña que nació en Mérida, en una familia muy pequeña. Crecí con mi mamá, con mi hermana y con mi abuelo. Mi abuelo fue mi figura paterna porque crecí sin papá. Mi papá dejó el hogar cuando yo tenía 1 añito. Y crecí creyendo o sintiendo que mi familia era mi motor para lograr muchas cosas. Y bueno, todos mis recuerdos son en Mérida, en un pueblo, podría decir las personas, podría decir la gente, pero creo que es una ciudad con un gentilicio increíble, trabajador, que hace todo lo posible para lograr sus sueños, y creo que eso define a la niña que tengo dentro de mí. Ok, ahora hablemos del peso pesado. ¿Qué significado tiene tu familia para ti? ¿Y cuánto de ese amor se convirtió en una carga o en una exigencia para siempre ser perfecta? Mi familia, a pesar de que es muy pequeñita, ha sido un peso pesado para mí. Siento que durante muchísimo tiempo he tenido como que la obligación de hacer todo para que ellas sientan que yo lo he logrado, para que ellas sientan que los sueños que me creé cuando era niña los había logrado o los estoy logrando. Durante mucho tiempo comencé a cumplir cosas o a hacer cosas solo para tener la validación de mi familia. Durante mucho tiempo eso era un peso grande porque me hizo incluso cumplir sueños solo para sentir el orgullo de mi madre, que durante muchos años lo dio todo para nosotras lograr tener las herramientas para ser las mujeres que somos hoy día, mi hermana y yo. Y eso es como una cruz que tú cargas durante muchos años y si no lo identificas, incluso puedes llegar a cumplir sueños únicamente para complacer a tu familia y no para hacerte feliz a ti. Perfecto, nos dices que siempre fuiste la niña trabajadora. ¿Qué era lo que realmente movía a Evelyn a querer producir, a querer ser suficiente para los demás? Bueno, como te dije, crecí, y tú lo sabes, crecimos en una familia muy pequeña. La responsable de mi formación, de todas las cosas que yo llegué a hacer cuando era adolescente, era mi mamá. Mi mamá era secretaria en la universidad y bueno, llegó un momento en el que, a juro, teníamos que unirnos todas para poder subsistir o para poder tener los recursos necesarios en mi casa para comer, para poder estudiar en la universidad, para, ¿sabes?, poder vivir un día a día cómodo. Entonces era como que el impulso de que, a juro, teníamos que trabajar todas. Uno de mis primeros trabajos fue que junto a mi hermana creamos una academia de modelaje
Y bueno, yo desde muy pequeña estuve en el mundo artístico, el ballet, el flamenco, danza contemporánea, gimnasia, infinidad de deportes. Entonces yo daba las clases de ballet y mi hermana daba las clases de modelaje porque ella era la que estaba en el mundo del modelaje. Luego, cuando comencé la universidad, estudié educación básica, mención lengua, y me encantan los niños. O sea, yo soy una cosa, no sé, conecto con los niños muy rápidamente, y mi idea fue crear un estudio de educación. Entonces daba tareas dirigidas. Tenía 15 años cuando monté este estudio. Luego, gracias a ese estudio, fue que decidí estudiar educación, y lo tuve como hasta mis 19 años. Entonces cuidaba bebés y tenía aproximadamente a 20 niños que le daba tareas dirigidas, los ayudaba a hacer las exposiciones, los proyectos, etc. Entonces siempre tuve como esa mente trabajadora. Luego trabajé en una panadería. Y me encantaba porque estaba en todo el área de la repostería, en el área de atención al cliente, y luego con el tiempo viví una situación algo difícil, viví una relación de violencia de género, y mi familia decidió llevarme a México. Entonces en México trabajé de mesonera, fui gerente en varios restaurantes, estudié también en la universidad en México. Muchas cosas, pero creo que el impulso de crecer en un hogar que necesita apoyo fue lo que me hizo saber que siempre debía trabajar por las cosas que quería lograr. Maravilloso. Nos comentas que Evelyn tuvo que salir del país. Háblanos de ese viaje, de ese quiebre. ¿Qué mataste de Evelyn al irte? ¿Qué aprendiste a odiar de ti misma mientras estabas fuera de Venezuela? Bueno, mira, ese anécdota de mi viaje a México fue un viaje que me marcó demasiado porque inició como un escape a algo que había fracturado prácticamente mi niñez o mis anhelos. Siempre fui una niña que creía como que muchísimo en el amor, y sabemos que cuando somos adolescentes y tocamos el tema del amor es más como un cuento de hadas. Y jamás yo llegué a pensar que mi primera relación iba a ser con una persona que iba a golpearme o iba a lastimarme a un punto que mi autoestima se fracturó tanto que incluso a mis 19 años dije que ya no iba a creer en el amor. Entonces fue como un punto de escape para mi familia, ayudarme a salir de esa situación que había fracturado muchas cosas en mí. Y al momento era como un viaje que me generaba muchísimos miedos, además de que fue un viaje un poco atropellado porque yo salía por Cúcuta. Tuve aproximadamente 3 días en la frontera porque en ese momento cerraron la frontera para poder tú sellar el pasaporte. Entonces tuve que dormir en la frontera, cantidad de cosas para poder sellar el pasaporte y salir del país. Luego la aerolínea con la que yo salía de Medellín a México, el avión salió antes de que yo llegara y me tuve que quedar en Medellín. Era como que en ese momento yo sentía que todo estaba atropellado, que mi vida estaba atropellada, que había pasado una relación, que incluso quería cumplir nuevos sueños y siempre había un problema para poder cumplir ciertas cosas. Pero luego llegué a México y me di cuenta que era un país con nuevas oportunidades, con nuevas culturas, y que el venezolano era muy admirado por su dedicación al momento de trabajar, su dedicación en la atención al público, y dije, yo tengo que aprovechar esto. Y bueno, comencé a trabajar en los restaurantes, y eso me permitió darme cuenta que yo era capaz de adaptarme a muchas cosas, y que a pesar de lo que había vivido, podía limpiar esa experiencia y tomar las herramientas de darme cuenta que lo que tenía que forjar, era mi amor propio. Y eso fue lo que marcó ese viaje. A pesar de que tuve que regresar a Venezuela, porque la situación fue peor. O sea, esa persona llegó a México, estuve un tiempo como secuestrada, regresé a mi país más golpeada, regresé a mi país más afectada con lo que era el amor, en el sentido de que era absurdo que tú confiabas en alguien que decía quererte y en realidad esa persona incluso estaba a nada de quitarte la vida. Entonces cuando regresé a Venezuela era como con un objetivo que yo quería cumplir luego de haber vivido lo que pasé con el tema de las relaciones. Ahora, vamos a nuestra segunda parte. ¿Cómo se atreve
Evelyn a incursionar en el mundo artístico? ¿Qué buscabas realmente de todo este escenario lleno de luces? El mundo artístico me acompañó desde mis 8 años. Crecí con mi familia, pequeñita, pero con una mamá obsesionada con el tema de que nunca podía estar sin hacer nada. Entonces, siempre desde mis 8 años estuve en diversos deportes, en danza, en clases de música, de instrumentos, pero lo que siempre conectó conmigo fue el tema del ballet clásico. Hice ballet clásico desde mis 8 años, luego estuve en el ballet profesional de la ULA, y eso fue algo que marcó muchísimo mi disciplina, el hecho de estar bajo el centro de atención. Me gustaba mucho cuando se montaban musicales. Llegué a hacer el musical de Mamma Mía, Flashdance, Cat, Don Quijote de la Mancha, El Fantasma de la Ópera, y siempre era como muy emocionante la adrenalina que tú sentías cuando estabas en un escenario. Y ahí me di cuenta que el mundo artístico me gustaba, porque era inexplicable lo que yo sentía cuando yo era el centro de atención, cuando tú presentabas esos musicales y salías y la gente quería pedirte fotos, la gente te admiraba por todo el tiempo que estuviste en los ensayos para el musical. Y bueno, el mundo artístico me acompañó desde los 8 años. Luego comencé a incursionar en el mundo del modelaje de una forma muy curiosa. Nunca me llamó la atención el mundo de la belleza, ni los concursos, ni el modelaje, pero cuando tenía 10 añitos, siempre acompañaba a mi mamá a buscar a mi hermana en la agencia donde ella veía modelaje, y la agencia tenía como, o sea, la puerta, todas las paredes eran transparentes y tú veías todas las clases. Y yo me sentaba a observarlas a todas, ver su clase, y yo llegaba a mi casa y yo decía, mira, así camina Fernanda, y la remedaba exacto, así camina Daniela y así camina mi hermana. Y comencé como a tomar las cosas que me gustaba de cada una de ellas y creé mi pasarela. Y como a los meses llamaron a un casting para la Semana de la Moda del 2009, y yo empecé que yo quería ir al casting porque me llamaba la atención, y fui la única niña que hizo el casting. Y cuando pasé, todo el mundo, ajá, pero ¿tú dónde viste clase? Y yo, no, es que, mira, yo miro así porque Fernanda mira así, y la forma de caminar es de tal, y mi hermana con esta actitud. Y así creé mi personaje en modelaje, y fue otra parte de mi mundo artístico. Perfecto, nos comentas que los concursos de belleza, un mundo de atención, un mundo donde debes siempre lucir perfecta. Nos dices que nunca te llamaron la atención los concursos de belleza. ¿Qué te llevó a ser parte de un concurso de belleza? Bueno, sí, nunca fue un mundo que me agradara. Pero yo decidí estar en los concursos de belleza porque cuando regresé de México, yo quise ser una voz contra la violencia de género. Primero era una voz contra la violencia de género, luego cuando yo comencé como a estudiar, a empaparme en lo que era el tema de la violencia a la mujer, me di cuenta que no solo las mujeres eran las que vivían violencia, sino que también habían niños, habían personas de la tercera edad, incluso habían hombres que se enfrentaban a relaciones donde había violencia. Pero mi foco era primero hablarle a las mujeres, y un día me senté a pensar en qué plataforma hay un mayor porcentaje de mujeres escuchándote o siguiéndote o admirándote, y dije, claro, estoy en un país donde los concursos de belleza son algo que se ha admirado desde hace muchísimo tiempo. Entonces comencé por la Feria Internacional del Sol, que es un concurso muy famoso, muy popular en Mérida, porque antes las candidatas que ganaban la Feria Internacional del Sol iban directo al Miss Venezuela. Y mi hermana ya había participado en la feria, ya quedó como reina de las nieves, y dije, bueno, voy a comenzar por la feria y ya, no hago más nada, o sea, solamente voy a ser una voz contra la violencia en este concurso, voy a transmitir mi mensaje a la mujer andina, que era mi único objetivo. Y bueno, comencé a ser como muy escuchada, me apoyaban demasiado, realmente me gané un público increíble. Y de repente era como que diciembre, y me recuerdo que el Miss Venezuela lanzó como que su comunicado de que estaba haciendo el casting para el 2020. Eso fue en el 2019. Y yo
no sé, me arreglé un día, tal, bajé a mi casa en la planta baja, me hice las fotos, dije, ay, voy a mandar esto al Miss Venezuela, quién sabe, puedo seguir mi legado de ser una voz contra la violencia dentro del Miss Venezuela. Y yo dije, esta gente jamás en su vida me va a llamar, ¿sabes? Soy una niña, yo no me veía nada agraciada para ser parte de un concurso tan grande como el Miss Venezuela. Mandé mi correo y como a la semana me llaman a decirme que ellos necesitaban que yo estuviese al día siguiente aquí en Caracas. Y fue como que yo no puedo creer que el Miss Venezuela me está llamando y que tengo que estar mañana en Caracas. Entonces, bueno, fue una cadena que no pude soltar. Luego del Miss Venezuela estuve en el concurso 2000, luego me designaron Miss Gran y fue algo que fue dándose solo. No conseguí la forma de salir de los concursos de belleza, además de que también me impulsaba mucho el hecho de las personas que me apoyaban y creían en mí. Llegó el momento en el que tú vas a hablar de mí. ¿Cómo nació el personaje de Sabrina? Cuéntanos el momento en el que Evelyn le dio paso libre a su villana favorita. Bueno, creo que la bienvenida a mi propia villana. Continuando con lo de los concursos de belleza con Sabrina, que incluso eres tú. Tú fuiste la que fue parte de esos concursos. Yo le di la bienvenida a esa villana cuando me di cuenta que estaba incursionando en un mundo que me estaba haciendo mucho daño. Un mundo que es muy bizarro, que está lleno de muchas personas que te apoyan, creen en ti, pero al mismo tiempo no miden como que las palabras o como que creen que tú no eres un ser humano. Creen que tú puedes soportar muchas cosas que a veces realmente son muy pesadas, sin darse cuenta que detrás de la pantalla hay niñas, porque olvidamos que muchas veces en esos concursos de belleza no son mujeres que han vivido o que han experimentado muchas cosas, son niñas que están comenzando sus sueños, son niñas que incluso están comenzando a descubrirse en muchos aspectos, en su personalidad, en sus sueños, en lo que son capaces de lograr, y te enfrentas a una plataforma de personas que incluso pueden llegar a opinar de tu vida, de tu físico, de tu forma de ser, de tus pensamientos, de tu forma de comportarte, sin siquiera haberse sentado a tomar un café contigo o saber de tu vida. Entonces yo construí a Sabrina, yo te creé a ti, porque comencé a darme cuenta que yo necesitaba una coraza que me protegiera de muchas cosas que me estaban haciendo daño respecto a comentarios sobre mi forma de ser, comentarios sobre mi físico, comentarios sobre cierta apariencia. Pero en uno de los concursos de belleza en los que estuve, había una persona que logró llevarme al máximo en el aspecto de que construyó a Sabrina de tal forma que esa Sabrina fue la que estuvo en su mejor momento. O sea, mi look, cuando tuve el cabello corto blanco, estuve en mi mejor momento físico, mental, de sentirme capaz, que podía ir a cualquier concurso internacional y yo podía traerme cualquier corona. Pero esa eras tú, la que se sentía capaz. Sabrina, la niña interior, estaba muy herida. O sea, era una niña que realmente estaba tan lastimada que frente a cámara creía en ella, pero detrás, cuando nadie me veía, me dolía cada uno de los comentarios. O sea, me dolía cuando las personas eran extremadamente frías al momento de hablar o de opinar respecto a tu participación dentro de un concurso de belleza. Pero cuando Sabrina comenzó como que a superalimentarse, yo siempre la vi como un libro que leí cuando estaba en mi infancia, que era El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro increíble. Y yo decía, yo soy el caballero de la armadura oxidada. O sea, tengo una armadura que se está oxidando, que me está matando, pero yo sigo aquí, parada frente a las redes sociales, porque me alimento de los seguidores, me alimento de la gente que me admira, me alimento de las personas que me piden fotos cuando estoy en la calle,
pero realmente cuando estoy en mis momentos más íntimos me doy cuenta que estoy sola, que en los momentos donde yo más necesitaba a las personas estaba sola. O cuando pasaba momentos difíciles, por ejemplo cuando renuncié al Miss Gran Venezuela, cuando me designaron, llegué a aumentar hasta 30,000 seguidores, llegué a recibir admiración de muchas personas, y cuando yo decidí renunciar por situaciones que rompían mi dignidad, mis valores, y muchas cosas que no hacían a Evelyn, me di cuenta que muchas de las personas que me aplaudían eran las personas que me estaban atravesando la espada hasta matarme. Y ahí me di cuenta que yo estaba en un mundo que no me representaba y que no me hacía sentir bien. Y bueno, así creció esa villana Sabrina que está frente a mí y que muchas veces me sigue lastimando. Y ahora, ¿de qué manera te ha protegido y simultáneamente te ha destrozado mi personaje? Porque para que yo naciera, sé que tuviste que silenciar muchas cosas de ti. Bueno, Sabrina sí me hizo silenciar muchas partes de mí. Una de esas partes fue que me hizo matar mi niña interior. Y cuando tú matas tu niña interior, matas todo. Y ya no voy a hablar. Cuando tú matas tu niña interior, matas tus sueños, matas la capacidad de creer en ti, matas la capacidad de conectarte a esas vivencias que te hacen feliz, que te hacen ver la vida de colores, que te hacen creer en ti. Y bueno, Sabrina me hizo matar todo eso, pues. O sea, ya yo no creía en mí, ya yo vivía como en automático. Yo vivía en saber que yo únicamente tenía que como hacer todo para complacer a los 110,000, las 110,000 personas que me siguen, y para solo recibir comentarios positivos en las redes sociales. Y vivía alimentándome de que me decían que yo debía estar más flaca, que yo debía siempre tener el cabello corto, que yo debía siempre haber hecho lo que esas personas me decían. Entonces, cuando me di cuenta que había renunciado a eso, que fue un proceso muy, muy fuerte, porque tuve que ir al psicólogo, tuve que darme cuenta que yo me estaba aislando 100% a una soledad que, a pesar de que yo creía que era lo mejor para mí, me estaba comiendo viva, porque caí en un tema de que yo no comía, caí en un tema de que yo únicamente entrenaba para recibir comentarios a través de las redes sociales de que yo era la modelo o la Miss con el mejor cuerpo. Siempre estar flaca, porque a mí me daba pánico ir a algún evento público y que me dijeran que yo estaba gorda, que no sé, que yo era mejor con el cabello corto, como Sabrina, o tantas cosas que te hacen olvidarte al 100%. Entonces, ahí me lastimaba Sabrina, pero yo la utilizaba para hacerle creer a la gente que yo siempre fui fuerte, que a mí siempre me dio igual lo que la gente me dijera, que a mí siempre me dio igual que me dijeran que yo era la insoportable, que yo era la más conflictiva, que yo era la antipática, pero en realidad fueron cosas que siempre me mataron, porque yo decía, qué loco, si yo estoy en mi casa y yo no soy nada de eso, ¿sabes? Yo soy una persona que más bien me aferro a todo lo que me dicen, y siempre quiero que las personas estén bien, y siempre quiero que todo el mundo esté feliz, y soy alegre y no soy antipática. Ahí me di cuenta que había una distorsión entre nosotras dos, y que de alguna manera yo tenía que cambiarlo, porque me estaba perdiendo a mí al 100%. No solo mi niña interior, sino completamente. En retrospectiva, frente a todo lo que ya hemos conversado, ¿cuál fue el mejor momento de tu carrera artística? El mejor momento de esa carrera artística fue cuando estuve en el concurso 2000, porque fue un concurso que me impulsó a buscar o a explotar muchas cosas de Sabrina, que eran increíbles, muchas cosas de Sabrina
que me hicieron llegar muy lejos en el sentido de la disciplina, de autoexigirme muchas cosas, de construir a ese personaje que me llevó a vivir el mejor momento de mi carrera porque mucha gente me admiraba, mucha gente creía en mí, mucha gente Bueno, ya conversamos un rato, ya conocimos a Evelyn, su batalla con mi persona, Sabrina, el mejor personaje que ella puede tener. Vamos a llegar al momento que a mí en particular más me encanta. El momento de enfrentar las frases que te pones como escudo. A esta sección la llamaremos el espejo desterrado. Vamos a romper los espejos, Evelyn. Entonces yo te voy a dar a ti 5 palabras. Y estas 5 palabras son las palabras que tú has utilizado para definirte. Cuando las escuches, me vas a decir qué es lo primero que te viene a la mente, porque esto realmente va a describir lo que cada una de estas palabras significa para ti. Así que vamos a comenzar, yo te voy a leer las palabras y tú en simultáneo me vas a ir diciendo lo que esto te hace pensar. Primera palabra sería éxito. Éxito. Vacío. Muy bien. Ahora me vas a decir corona. Corona. Como jaula. Caramba, la corona la hace sentir enjaulada. El miedo. Miedo. Motor. Impulso. El miedo nos mueve a muchos. Amor propio. Amor propio sería como ausencia. Sin duda, a Evelyn le falta amor propio. Y ahora, familia. Familia, responsabilidad. Muy bien, vamos a nuestra última sección de preguntas, así que ya nos podemos relajar un poco. Ya Evelyn me ha lanzado muchas cosas que me han lastimado, pero yo seguiré acá. Se acabó el juego de palabras, es hora de dejar la armadura en el suelo. Dios mío. Con todos los reflectores apagados, Evelyn, ¿qué fue lo que más te asustó de aceptar del mundo que yo he creado para ti? En realidad la armadura eres tú eres la que tienes que soltar la armadura. Yo no tengo armadura. Lo que más me costó aceptar del mundo que tú creaste para mí, la soledad. Porque en el mundo de Sabrina, tú te has alimentado durante todo este tiempo de lo que genera la fama en las redes sociales. El morbo de los comentarios, de los likes, de los seguidores y muchas cosas que vivió Sabrina que eran difíciles, que hizo que, bueno, ese público que en un momento me admiró demasiado se ausentara. Eso fue lo que más me dolió. Darme cuenta que cuando tú no estás como en la cúspide o durante mucho tiempo en la fama, llega un momento en el que eso ya no existe. Y nada de eso está cuando tú más lo necesitas o nada de esas personas te da para tú estar en tu día a día. Que realmente mi día a día, fuera de las redes sociales, era muy distinto al mundo que tú hiciste para alimentarte. Y bueno, eso fue lo que más me costó. ¿De qué manera iniciaste tú este proceso de entender que existían dos, Evelyn y Sabrina? Sabes que durante muchísimo tiempo muchas personas me han dicho que siempre han existido dos, pero una de las formas en las que me di cuenta es porque cuando yo iba a algún evento, cuando alguien tenía que maquillarme, cuando alguien tenía que arreglarme para algo que exigía mi exposición al público, siempre me decían, qué loco, cuando te maquillas, cuando te cambias o te vistes de cierta forma, eres otra persona. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser otra persona? Claro que no, soy la misma.
internamente yo sabía que era otra persona, que estabas tú batallando con la Evelyn, pero me costó aceptarlo un tiempo porque me alimenté mucho tiempo de ti. Hasta que un día, me acuerdo, yo estaba estudiando, yo estudio psicología, estudiamos psicología juntas. Y uno de los trabajos era sobre las personalidades que pueden tener las personas. Y yo estaba justo frente a un espejo, porque en mi escritorio en la casa tengo un espejo, y yo estaba leyendo y yo comencé a mirarme frente al espejo y yo decía, todo esto me está describiendo. Yo, cuando estoy en mi casa, soy algo, y cuando salgo al público o a las redes sociales incluso cambio la voz. Incluso me visto de una manera totalmente distinta, y fue cuando me di cuenta que esa persona que incluso yo tenía en la mente, que yo siempre he dicho, si yo no estuviese en el mundo artístico, incluso estaría tatuada desde el cuello hasta las piernas y sería una súper rockera. Ahí me di cuenta que Sabrina era la rockera y que Evelyn era la tierna. Evelyn era la súper sentimental que llora con cualquier película, la que siempre va a querer que tú estés bien, la que siempre va a querer dar atención y que las personas que están conmigo sean felices. Y bueno, así fue como empezó todo el proceso de darme cuenta. Mi psicóloga también me ayudó a darme cuenta, porque me decía, es que tú vienes aquí, tú lloras y tú todo, y yo te veo en las redes y no entiendo por qué no quieres mostrarle a la gente que eres vulnerable, que sientes, que te duelen las cosas. Y yo le decía, no, yo prefiero alejarme de las redes sociales y no usar más las redes sociales ni nada que me haga estar expuesta al público, porque me da miedo ser vulnerable. Y ahí me di cuenta que había un choque de dos personas y entendí que de alguna forma tenía que comenzar a hacer las paces con ustedes dos, contigo y conmigo. Perfecto. Ahora, con todo este proceso de Destronados, ¿qué está pasando con Sabrina? En este preciso momento, ¿tú consideras que me sigues necesitando? ¿Tú consideras que ya hay un segundo plano para Sabrina, o que yo debo estar presente en algunos momentos de tu vida? Yo creo que Sabrina, que tú, nunca vas a poder ser una historia del pasado, porque me acompañaste durante mucho tiempo en cosas importantes de mi vida. Pero sí siento que durante este proceso de crear Destronados, lo creamos juntas porque me di cuenta que muchas de las personas vivimos esto que yo estaba pasando. Muchas personas construyen ciertas caras de su vida para hacer lo que muestran en redes sociales, para hacer lo que muestran en eventos públicos, para hacer lo que muestran en espacios donde les da miedo ser vulnerables. Y dije, yo tengo que crear Destronados para crear un lugar seguro donde las personas puedan contar sus experiencias, sus vivencias, sin miedo a que van a ser señalados, sin miedo a destronar o bajar todas esas cosas que nosotros como seres humanos tenemos en la cima, de que son cosas que no podemos tocar. Y una de esas cosas son los concursos de belleza. Si tú hablas de algún concurso, te aniquilan. Y en realidad somos personas que podemos opinar y dar nuestro comentario de todo, de los concursos, de películas, de maquillaje, de outfits, de las redes sociales, sin lastimar a nadie. Y considero que Sabrina ahorita está pasando a un plano donde ella está presente únicamente en los momentos donde necesito a esa persona fuerte, imponente, segura, porque a pesar de que hizo que yo matara a mi niña interior, es un personaje que me llevó a lograr muchas cosas sin miedo. Y en muchos momentos de la vida necesitamos no tener miedo. Y ese es tu plano. Estar en momentos donde Sabrina necesita ser fuerte, pero con un mix mío, ¿sabes? Sensible, cercana, pero poderosa. Ahora hablemos del gran engaño. Un engaño que muchos tenemos día a día. Las redes sociales y la vida real. ¿Qué es lo que todos ocultamos a través de las redes sociales? O mejor dicho, detrás de la foto perfecta que siempre queremos tener en nuestro feed.
Bueno, yo creo que muchos de nosotros ocultamos muchas heridas a través de la foto perfecta, además de que actualmente nos obligamos a montar la foto perfecta. Si nos vamos a tomar una foto, queremos la mejor pose, queremos el mejor look, el mejor outfit, e incluso hemos llegado a cometer el error de creer que todos tenemos esa vida. En las redes sociales todos queremos ser ricos, en las redes sociales todos queremos tenerlo todo, todos queremos estar viajando cada 2 meses, todos queremos estar en la moda, en las tendencias, pero no nos damos cuenta que cuando vamos a la realidad, solo un 10% tal vez cumple esa vida que transmite a través de las redes sociales. Y yo siempre he dicho y considero que nuestro mayor miedo es vernos vulnerables. Pero nos da miedo ser vulnerables porque incluso en las redes sociales, si tú te muestras vulnerable, eres el blanco perfecto para lastimar, para humillar, para comentar algo sobre ti, cuando tal vez tú únicamente estás buscando un refugio. Entonces, ahorita hay una ola en las redes sociales donde todos nos mostramos vulnerables, donde todos creemos que las redes sociales, a pesar de que son nuestra arma de doble filo, también son nuestro lugar seguro. Pero llega un momento en el que ni siquiera sabemos dónde está nuestro lugar seguro, porque si te muestras que estás en un punto donde no puedes, eres un centro de críticas. Entonces a veces es confuso el rol de las redes sociales. Tal vez a veces los creadores de contenido tenemos un poco más de experiencia, pero en realidad no es así. A todos nos duele lo que pueden opinar de nosotros a través de las redes sociales. Entonces creo que por eso mucha gente tiene que venir a Destronados para saber que no está mal ser vulnerable y que hablar no debería ser un nuevo tabú, sino hablar debería ser el foco perfecto para buscar personas que se identifican con todos los momentos difíciles que nosotros vivimos. Ahora, para cerrar esta conversación cara a cara, Evelyn, ¿tú consideras que quieres actualmente que las personas conozcan lo que hay en tu mente o que sigan teniendo a la Sabrina que fue construida durante muchas vivencias, caídas, experiencias que llegaron a lastimarte? En realidad creo que Destronados apareció porque yo quiero que las personas ahora conozcan lo que hay en mi mente, no la fachada. Yo quiero que las personas conozcan la versión cercana de todas las personas que van a sentarse aquí. La versión humana y la historia que a veces no contamos de todas las personas que van a estar sentadas de este lado. Que conozcan el silencio que nos da miedo transmitir. Y bueno, Destronados está aquí para demostrarle a las personas que no existe la fachada, que incluso a veces yo siento que tú en muchas partes de mi vida tienes que pararte a pedirle perdón a muchas personas que tal vez llegué a lastimar sin querer. Entonces, creo que el punto es mostrarnos y demostrarle a las personas que nos escuchan que siempre tenemos la capacidad de comenzar de cero y pedirnos perdón y demostrar que hay versiones bonitas de nosotros que nos da miedo mostrar al mundo para no ser lastimados. Y bueno, esa es Sabrina y esa es Evelyn, y en algún punto Sabrina pedirá perdón por todas las cosas que hizo sin tener conciencia, y en algún momento Sabrina se perdonará todas las cosas que aún tiene a flor de piel. La verdad es que la corona que tanto cargué era en realidad un mecanismo de defensa,
un muro. El proceso de Destronados es un poco incómodo, pero necesario. Y si tú sientes que hay una corona pesada en tu vida, una expectativa, una fachada, la exigencia del éxito, te invito a que hoy mismo empieces a cuestionarla. Este espacio es para desmantelar todo eso y que tú te sientas seguro. Y hablando de coronas, así damos inicio a nuestra primera temporada de Destronados, los concursos de belleza La Verdad Sin Corona. ¿Qué hay detrás de los peinados perfectos, de las sonrisas ensayadas? No se lo pierdan, yo soy Evelyn Sabrina Eranek y mi compromiso es seguir destronando contigo todos los mitos. Esto es Destronados.